a Dios por la oportunidad que tenemos de compartir estos consejos o sugerencias para nuestra vida hoy. Nosotros debemos de reconocer que Dios tiene uno o más propósitos para todos los hermanos del presente. Cuando se habla del ayer, se debe tener en cuenta los propósitos de Dios. Nada lo pasó Dios por alto, por desapercibido. ¿Ya? Vamos a leer entonces, esta lectura es de 1 Corintios del 1 al 13, pero quizás lleguemos hasta el versículo 3 o 4 en esta noche, y si Dios me permite y los hermanos me dan la oportunidad, después yo dejo aquí señaladito hasta donde llegué y seguimos con este tema de la primera carta de los Corintios, capítulo 1 al versículo 13. Versículo 1 y 2 dice de la siguiente manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ignorar en este caso, como dice el apóstol Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis. Entonces, ignorar en este caso es descuidar una historia real o pasar por desapercibido. Realmente es una advertencia para evitar males presentes o futuros en nuestra relación con Dios. Entonces, teniendo en cuenta esas palabras que las acomodé a lo que es ignorar, o en este caso es pasar algo desapercibido, es tener en cuenta que no podemos dejar a un lado las advertencias de Dios. Pablo aquí está haciendo es una advertencia. Nos está invitando a mirar el pasado para que miremos cómo estamos mirando nuestro presente hoy. ¿Sí? Hay un dicho, creo que alguna vez lo dije, no sé si lo recuerden mis amados hermanos o hermanas: hoy somos el resultado de lo que hicimos ayer y mañana seremos el resultado de lo que hagamos hoy. Por lo tanto, si en algo usted y yo nos hemos equivocado, es lo que realmente Pablo le está diciendo a la iglesia en Corintio. Reflexionemos sobre esto. Este tema es un tema de reflexión, aunque a veces de pronto quizás suene, como a regaño. Lo primero que hemos de saber para el pueblo de Israel, y de pronto para algunos de nosotros, es lamentable, hermanos, que nosotros lleguemos a creer que Dios nos ha desamparado o nos ha abandonado. Dios nunca ha abandonado o desamparado a su pueblo, por más rebelde que ha sido o que fue. La historia de Israel, hermano, lo comprueba miles de veces. Cómo Dios soportó a este pueblo aún, recién saliendo de Egipto. ¿Ya? Hermanos, es necesario que entendamos esto. No podemos creer por ningún momento que Dios nos ha desamparado o nos ha abandonado. Jesús sí le dijo en la cruz: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque él en ese momento estaba cargando nuestro pecado, ¿ya? Pero era un abandono temporal, no era un abandono eterno. Y quizás nosotros nos hemos sentido abandonados temporalmente, pero yo creo que ningún hijo, ninguna hija de Dios sería capaz de resistir el abandono de Dios. Por lo tanto, es importante lo que el apóstol Pablo comienza escribiendo a los hermanos. Vamos a ir a la historia, porque la historia nos confirma, sí, que ningún pueblo experimentó tal acontecimiento en el desierto como la presencia de Dios, como lo fue este pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 13, versículos 20 y 22. Vamos a estar leyendo prácticamente toda la historia del Éxodo, o parte de la historia del Éxodo y de Deuteronomio, cómo Dios trabajó con este pueblo de Israel. Dice entonces, Éxodo 13, 20 al 22. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto, porque el desierto tenía una entrada y también tenía una salida. La entrada era bastante larga y su salida pues también. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen día y noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Ningún israelita podía decir: yo no he visto a Dios, yo no he palpado a Dios. Entonces, hermanos,
la manifestación de esta columna o de esta nube sobre ellos, además de cubrirlos de ese inmenso calor que hacía en el desierto, que eran 50 grados o más de calor. Yo he estado o estuve en algunos lugares de México donde era 40 o 42 máximo. Llegué a probar el calor que cuando caminaba 2 o 3 cuadras y el zapato era de plantilla bajita, sentía calor en mis pies, hermano, y me tenía que regresar o buscar muchas sombras, pero a veces la mayoría de estas casas en estas colonias en México que conocí en Nueva Rosita y en otros lugares, no habían andenes como regularmente hay en Colombia, hermano Alejandro, o mi hermano los de Colombia. Ya eran encerradas las casas con rejas y todo, y no había un espacio. Uno tenía que buscar una media sombra, y hay ciudades o pueblos donde el sol no da sombra en ningún lado, hermano. Eso es tremendo. Entonces, eh, vuelvo y lo digo, ningún pueblo experimentó la presencia de un Dios como el pueblo de Israel, de este Dios de Israel, de este Dios nuestro hoy, que se manifestó en esas dos maneras. Y todas las dos implicaban cuidado y protección de Dios, tanto en el día como en la noche. En pocas palabras, las 24 horas del día. Por lo tanto, vuelvo y repito, no podemos creer o llegar a creer que Dios nos ha desamparado. El enemigo batallará con nosotros en cuanto a eso, con alguna lucha, alguna dificultad que usted esté pasando, pero amado hermano, Dios nos muestra que Él nunca desamparó a su pueblo. Vamos también a leer en Éxodo 14, 22, 31. Éxodo 14, esta lecturita es más larguita, pero es necesario que la hagamos, porque no podemos leer la palabra de Dios por leerla. Esta tarde estamos estudiando con el hermano Omar y su esposa y los hermanos que nos están colaborando en la predicación en el Carmen, lo importante que es escudriñar la escritura. O sea, no es solamente leerla, sino analizarla, discernirla, tomar lo mejor de cada una de estas partes para nuestra propia vida hoy. Dice entonces la palabra de Dios. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. No sé exactamente cuántos metros lograron entrar ellos, si 500 o 1000 metros, pero lo cierto es que cupo un gran ejército, como también cupieron los más de 500,000 personas del pueblo de Israel que estaban allí huyendo de los egipcios. Aconteció que a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Ya estaban dentro del mar. Entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Tomaron una decisión, como muchos hombres hoy han tomado o están tomando malas decisiones. La mala decisión que puede tomar una persona contra usted, amado hermano y hermana, es que le quieran hacer la guerra, porque tú y yo somos ahora esos hijos de Dios. Tú y yo fuimos llamados a una libertad por la cual el mundo nos quiere volver a esclavizar. Si tú eras un borracho o un mujeriego o alguna otra clase de pecado, hermano, a eso te quiere arrastrar el mundo. Y los egipcios entendieron que estaban luchando contra el Dios de Israel. Y las personas, si tú y yo oramos por esto, van a entender que están luchando contra un hijo o una hija de Dios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. O sea, no hallaron salida. Ayer también estaba estudiando con doña Dilma el caso del rico y de Lázaro. Después de muertos, ya no hay salida. Ya no hay nada que hacer. Hay un lugar para usted, amado hermana, y hay un lugar para el que no quiere ser hijo o hija de Dios. Esto es inevitable. Esto es una gran realidad.
Ya, Dios nunca buscó la muerte de los egipcios. Le quiso quitar los primogénitos para que dejaran ir en paz al pueblo de Israel. Dios no quería hacerle la guerra a estos egipcios, mas ellos buscaron hacer la guerra. Hermanos, y eso fue lo que encontraron, porque cada quien cosecha lo que siembra, así también lo dice la escritura. Volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón, que había entrado tras ellos en el mar, y no quedó de ellos ni uno. Fue una gran pérdida para este pueblo egipcio, para este pueblo orgulloso y jactancioso de sus guerreros, de su caballería, porque esa era la jactancia de los guerreros de la época. Quizá la jactancia de Rusia o Estados Unidos, otros países que están armados bélicamente con sus armas, es eso, las bombas atómicas, los mejores tanques de guerra, los mejores buques, los mejores aviones. Pero hermanos, estoy seguro, 100% seguro, que si le hicieran la guerra al pueblo de Israel, Dios también hallaría la manera de destruirlos. Así como destruyó a los egipcios. Hermanos, no hay nada, ni nadie tan poderoso como el Señor. Él desbarató sus carros, él no necesitó ningún arma. Solamente cerró el mar y se los tragó. Pero mire lo que sigue diciendo la escritura. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. O sea que el mar se cerró del lado de Egipto hacia la tierra de Canaán, venía cerrándose a la medida que ellos iban avanzando. Así lo muestra la película y así lo está mostrando la historia. Cómo Dios fue encerrando a todos esos hombres que querían dañar a su pueblo. Dice, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. O sea, ellos pudieron ver cómo esas playas, me imagino yo, hermanos, quedaron regadas de muertos, como un tsunami. Cuando coge y arrastra a la gente, la ahoga y se devuelve el mar a su sitio y queda el reguero del desastre que se hizo allí. Y vio Israel, versículo 31, vuelve y dice, aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Mi pregunta en esta noche es, ¿realmente creyeron? ¿Qué tanto duró esta fe o esta creencia en Dios? Dice que también que temieron, pero ¿qué tanto temieron al Señor? ¿Cuánto duró ese creer y ese temor hacia Dios? ¿Un momento? ¿Fue por una emoción pasajera? Nosotros, hermanos, también hoy tenemos que mirar qué tanto le hemos creído, le estamos creyendo a nuestro Señor Jesucristo. Porque, hermanos, a mí me ha gustado comparar las lecturas del Antiguo Testamento y analizarlas un poco con lo que dice el Nuevo Testamento. Porque nosotros sabemos que el libertador del pueblo de Egipcio fue Moisés, o Dios quiso utilizar a Moisés. Pero nuestro libertador hoy se llama Jesús, nuestro Salvador, nuestro ayudador. Y dice ahí en Juan capítulo 8, que es una cita muy conocida, pero la vamos a leer brevemente. En Juan capítulo 8, versículos del 31 al 34, y luego leeremos el 47. Dice Jesús en el 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Dice la escritura que habían creído en él. Jesús le está hablando a los que habían creído en él. Pero este creer, hermanos, si ustedes terminan de leer el capítulo 8, era un creer más bien como de momento, emocional o pasional, pero de momento. Por eso Jesús les dice, ¿cierto? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Un verdadero creyente hoy va a ser un verdadero seguidor de Cristo.
pase lo que pase, suceda lo que suceda, lo que acontezca en su vida, eso no lo va a echar atrás. Entonces, ¿qué estamos viendo? A un Jesús hablándole a un pueblo o a un grupo de hombres que supuestamente habían creído en él, ¿ya? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y mire la respuesta de los que supuestamente habían creído en él. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? 400 años bajo la esclavitud de Egipto, 70 años bajo el cautiverio de los babilonios, de los medopersas, de los caldeos, y nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero como Jesús era un hombre sabio, no le gustaba discutir como al viejito Alejandro con la horchata para Ramón y a Ramón con el viejito Alejandro por no haberle dado horchata. Entonces Jesús les dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Y uno de los pecados, amados hermanos y hermanas, que estamos enseñando hoy es el pecado de la indiferencia. Porque mucha gente que le he estado predicando dice, no, es que yo no robo, yo no mato, yo no me emborracho, yo no soy fornicario, yo no soy adúltero, y sacan la lista de lo yo no soy. Pero le digo, ¿qué es lo contrario al amor? Mucha gente dice el odio. No, lo contrario al amor es la indiferencia. Si vemos brevemente o recordamos la historia del samaritano, ellos no odiaban a aquel hombre que había sido golpeado y tirado allá en el suelo. Simplemente fueron indiferentes. Y Dios castiga también el pecado de la indiferencia. Cuando los hombres dejaban de congregarse, como enseña Hebreos 10:26, estaban cometiendo el pecado de la indiferencia. Porque dice la escritura que estaban pisoteando al Hijo de Dios, que tenían por inmunda la sangre del pacto y estaban haciendo afrenta al Espíritu Santo. Entonces, hermanos, tenemos que ser claros con las personas. El pecado de la indiferencia, que mi hermano Sotolongo se cayó y se le quebraron las gafitas. Y yo tengo de pronto para darle unas y no lo hago. Estoy pecando por ser indiferente con mi hermano. Yo no lo odio y quizás él no me odia, pero el hecho de que yo lo pueda ayudar y no lo hago, ese es el pecado de la indiferencia. De pronto Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué? Por indiferente. Por no decir por rebelde, o por necio, o por teco, o por altivo, o por orgulloso. Pero hermanos, es lo que Jesús le está diciendo. Todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. El pueblo está recién saliendo de Egipto. Dios le muestra su poder y su grandeza abriendo el mar y ellos comienzan a cruzar. Hasta allí todo iba marchando bien. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo y se nos da la enseñanza de que recibimos el perdón de pecados, viene a morar el Espíritu Santo sobre nosotros, hasta ahí todo está marchando bien. Sabemos que Jesús ya nos libertó del pecado, pero queremos regresar. Queremos volver a vivir sin ese Dios de amor y de justicia, sin la paz que Cristo ha traído a nuestro corazón. ¿Queremos seguir llevando nuestras propias cargas o se las queremos entregar a Dios? Esto es lo que vamos a ir aprendiendo en este capítulo 10 de la carta a los Corintios. Dice entonces el versículo 47, el que es de Dios, los que somos de Dios, estoy en Juan 4:47, las palabras de Dios oímos. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Este pueblo había sido elegido por Dios. Dios le había hecho una promesa a Abraham y a Jacob y a Israel y a este pueblo, ya que haría de ellos una nación grande, como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Pero hasta allí todo iba color de rosa. Y quizás para algunos hermanos o hermanas, mientras las cosas estén marchando bien, como que no tenemos quejas ni quejidos contra el Señor, ni contra los que lideran en la iglesia. Pero hermanos, la lección sigue. Mi pregunta era, ¿realmente ellos
creyeron a Dios? ¿Qué tanto le creyeron y qué tanto le temieron a Dios? Porque la Escritura sigue hablando. Hoy, hermanos, necesitamos quererle a Jesús si realmente queremos ser librados del pecado. Él es nuestra Pascua, o sea, Él es nuestra paz, Él es nuestro libertador. Hoy, Jesús nos quiere liberar. Hago así mis manitos, el mar a la izquierda y el mar a la derecha, de que ese mar de pecado nos aplaste. Él quiere hoy liberarnos, hermano. Quizás de la familia, quizás de mis compañeros en el trabajo, en el colegio o en la universidad. Dios no quiere que usted y yo muramos aplastados como murieron los egipcios. Hermanos, yo no quiero y yo creo que no queremos que nuestros familiares o amigos mueran aplastados por estarnos haciendo la guerra, porque aquí hay unos abuelitos que el hermano Alejandro conoce, que es Hilberto y Isabel, que la familia de ellos a toda hora le están haciendo la guerra, torcidos, que se cambiaron. No sé si ustedes hayan tenido, estén teniendo así en su familia, en sus amistades, alguien que lo esté señalando o criticando por ser hijos o hijas de Dios. Pero sabemos que el Señor ha venido a liberarnos. Entonces volvamos ahí a 1 Corintios capítulo 10 y vamos a leer ya en el versículo 3, donde dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. O sea, ninguno de ellos tenía un alto más rango ante la presencia de Dios. Todos eran iguales para Dios. Ahí entonces vamos a leer brevemente en Éxodo 16:35. Es una lectura cortica, pero que nos está diciendo exactamente lo que estoy hablando en esta noche. Éxodo 16:35. Dice entonces la escritura brevemente, así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Hermanos, fueron 40 años. Algunos teólogos estudiosos de la Biblia dicen que 40 años representa un tiempo de preparación. 40 años. Y como lo vamos a ver más adelante, ellos se cansaron de ese pan, se quejaron, pero no tenían que trabajar, no tenían nada que hacer. Solamente salir y recoger y cocinar y comer. 40 años. Pero no fue porque Dios así lo quiso. Fue por esa torpeza y rebeldía de este pueblo contra Dios. Hermanos, hoy en día nosotros somos invitados también, según Hechos 2:42. Vamos a leerlo brevemente, que es una cita conocida, pero en Hechos 2:42 dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo no sé cuántos años llevan ustedes comiendo del pan sin levadura y del fruto de la vid. Pero hermanos, déjenme decirles que hoy estamos en el mismo desierto que estuvo el pueblo de Israel. Que esa nube que cubría al pueblo de Israel, podemos decir que es la sangre preciosa de Cristo que nos ha cubierto de toda nuestra maldad. Y que esa columna de fuego es el Espíritu Santo que te dice a ti y me dice a mí, no desista, sigue adelante. Ya tenemos que estar haciendo esto cada primer día de la semana para lograr llegar a la tierra prometida. El Señor Jesús nos está diciendo que Él es
ese pan de vida, ese pan que vino a darnos su cuerpo, que vino a darnos su vida. Por lo tanto, y es en lo que estoy con las personas que estamos enseñándoles que toman el pan por allá cada mes, año, porque ahí en estas sectas religiosas es idea. Ellos no han entendido, y yo no sé si mis amados hermanos o hermanas, qué tanto lo hemos entendido, pero la cena del Señor hace parte de la adoración a Dios. En la mayoría de estos grupos creen que adorar a Dios es solamente gritar y tocar guitarra cada 8 días. O sea, ellos dicen que esa es la mejor adoración que hay que darle a Dios. Pero lo que el Señor nos muestra, según Hechos 27, es que la adoración es participar, conmemorar de lo que Jesús hizo por mí en mi vida, porque tengo que apropiarme de mí mismo, de lo que Jesús hizo por mí, porque la salvación es personal y es colectiva cuando yo me animo y animo a otros hermanos o mis hermanos me animan a mí para nunca dejar de hacerlo. Entonces, hermanos, ahí en Juan capítulo 6, son pasajes muy conocidos, pero me gusta hacer un recorderis, porque hermanos, por eso quise titular esto, Aprendiendo del pasado. A este pueblo se le enseñó de que ellos iban a celebrar la Pascua después de que llegaran a la tierra prometida. Pero nosotros hoy estamos celebrando cada primer día de la semana lo que Jesús hizo por mí, lo que Jesús hizo por usted. Y no podemos ignorar o pasar por alto o no darle la importancia de vida que Jesús o el Espíritu Santo le dio a la cena del Señor. Por lo tanto, hermanos, por eso se escribió Hebreos 10:26, ¿cierto? Para hacerle ver y sentir a las personas qué tan importante es participar de eso. Entonces, en Juan, capítulo 6, versículos 32 al 40, Jesús les está diciendo, 32, de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Palabras para entender, quizás para aquellos judíos, especialmente los hipócritas, que Jesús fuera realmente el pan que Dios había enviado del cielo, el alimento que el mundo hoy necesitaba. Si a ese alimento, hermanos, fue capaz de sostener a más de 500,000 personas en el desierto en los tiempos de Moisés, hay más de 2,000 años. Quienes nos hemos hecho cristianos, Dios nos ha sostenido a través de este alimento espiritual. Por eso les animo, mis hermanos y hermanas, no dejen de participar de la cena del Señor. No dejen de tomar este alimento, porque es Cristo mismo el que nos invita a participar de su Santa Cena. Por eso Él la instituyó. Su propósito era alimentar nuestra fe, nuestro amor y nuestra gratitud por lo que Él hizo por nosotros. Porque este pueblo de Israel no alimentó su fe, no alimentó su espíritu, hermanos. Pero esta es una forma humilde y sencilla en la que Cristo te dice, mira, yo soy el que te alimento, yo soy el que te sostengo. No dejes de venir a mí. Toma lo mío, porque a eso vino a darte lo mío. Jesús no fue egoísta, no es egoísta. Y por eso, hermanos, mire cómo respondieron estos hombres. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y en que en mí cree no tendrá sed jamás. Es casi lo mismo que está diciendo el apóstol Mateo allá en Mateo 5. Bienaventurados los que tengan hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El problema, amado hermano o hermana, y no nos podemos descuidar, es que dejemos de sentir la necesidad de reunirnos, de sentir la necesidad de tener comunión con mi hermano Jesús Otolongo, con mi hermano Alejandro, con mi hermana Alba Herrera, con mi hermano Edil Rivera, con mi hermana Ana Castro, con mi hermana Marina, con mi hermano Ero
también hermana de mi hermano Edil Rivera, mi hermano Daniel. Hermanos, y nosotros perdemos esta hambre y esta sed de justicia, de querer compartir nuestra fe y nuestro amor con los hermanos que realmente aman y respetan al Señor, pues vamos a decaer. Y es lo que Dios no quiere. Entonces, dice Jesús, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que lo envió era que usted y yo, hermanos, no dejemos de alimentarnos. Llevamos 10, 15, 20, 40 más años en la iglesia. Hermanos, no dejemos de tomar el alimento. Porque si yo le preguntara a mi hermanito Alejandro, que lo ve así cachetoncito, dijo Fabio, ¿cuántas veces come en el día? O a mi hermano Edil, que también lo veo por ahí cachetoncito. Yo creo que come más de 3 veces en el día y una cosita y pica allí, pica allá. Hermano, ¿cuánto más las cosas espirituales? ¿Cuánto más esa preciosa comunión que hemos de tener como hijos de Dios? Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Dice el Señor, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve el Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré, vuelve y lo repite, en el día postrero. Porque hermanos, si usted y yo nos dejamos de alimentar, nuestra fe puede caer, nuestro ánimo puede desfallecer. Por lo tanto, debemos de tomar en serio ese alimento. Aquellos hombres no agradecieron que Dios los alimentara por 40 años. Hermanos, su corazón se había endurecido. No había gratitud, no había la más mínima muestra de gratitud hacia Dios. Y yo no creo y espero no encontrar que entre nosotros hayan hermanos o hermanas que no le agradezcamos a Dios por lo que hizo por mí en la cruz. Cuando digo por mí, estoy hablando por todos, pero me tomo en primera persona porque yo reconozco lo que Jesús hizo por mí. Y es la invitación que hoy quiero que nos llevemos para casa, hermanos. Entonces, aprender del pasado es mirar que a aquellos hombres les faltó realmente gratitud. Más que ver el poder de Dios, más que sentir un temor pasajero, porque eso fue lo que sucedió con ellos. Hermano, es guardar gratitud en el corazón. Dios los liberó de una esclavitud por más de 400 años. ¿Qué no haríamos nosotros por no ser esclavos de nadie? ¿Qué no haríamos nosotros por no ver a un hijo o una hija esclavo de licor o de algún pecado, de alguna maldad? ¿Qué no haríamos nosotros? ¿Qué no daríamos nosotros? Hasta nuestra propia vida, si fuera posible. Pues eso hizo Jesús por usted y por mí, para venir a liberarnos del pecado. Jesús nos viene soportando hace más de 2000 años. Quizás unos más necios que otros, otros más humildes que otros, pero ahí estamos. Tanto los necios como los no tan necios, aquí estamos. Lo importante es estar aquí buscando cada día agradar al Señor como el Señor quiere. Y dice entonces la Escritura, 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Alguna vez un hermano, una hermana por ahí me hizo una observación. Ramón, pero usted ¿por qué tiene que hablar tanto del Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento ya fue abolido, pero no las enseñanzas. Las enseñanzas son para nosotros. Pablo está diciendo, no quiero que ignoren, hermanos. O sea, no quiero que pasen desapercibidas estas enseñanzas porque es para nuestro bien espiritual. Y mire que el apóstol Pablo está comparando a la bebida de la roca de esa época con nuestro único y salvador Cristo. Eso no lo inventé yo, eso no lo inventó Pablo. Dios, a través del Espíritu Santo, permitió que Pablo recalcara esta parte de la Escritura. Nosotros conocemos lo que dice
Éxodo 17:6, que fue cuando se le dio por primera vez a Moisés un mandamiento que lamentablemente por la desesperación lo llevó a ir en contra de lo que Dios le había dicho. Vamos a ir entonces a Éxodo 17:6. Dice así la palabra de Dios. He aquí, dice el Señor, yo estaré delante de ti allí, sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ellas agua, y beberá el pueblo. Y Moisés hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Más adelantico, ahí en Números 20:11, vamos a ir a Números. Dice la escritura de la siguiente manera. Vamos a leer primero el versículo 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua y la sacará, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Recordemos, hermanos, no iban a haber 2 ni 10 personas, ni los jóvenes que llevaba Alejandro por allá para Santa Fe de Antioquia a tomar horchata, no, hermanos. Era un pueblo de 500,000 personas, hermano Alejandro. ¿Se imagina usted repartiéndole 500,000 horchatas allá a todos los jóvenes? Gloria a Dios, ¿cierto? Entonces, dice, Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña y les dijo, oí ahora rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Mire que allí ya Moisés está un poquito disgustado. Ya le está diciendo, oíd ahora rebeldes, porque eran bien rebeldes. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y viene un reclamo. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y así, hermanos, la historia nos muestra de que todos, dice Corintios 10:4, bebieron de la roca espiritual, y la roca espiritual era Cristo. Dios quería que este pueblo le adorara. Es lo único que Dios le pedía. Él no le pedía más sacrificio y más cosas hasta allí, simplemente que le adoraran, que reconocieran que ellos estaban allí viviendo porque Dios así lo quería. Y hoy, hermanos, nosotros también tenemos que reconocer que si estamos viviendo es porque Dios lo quiere. ¿Ya? Así lo expresa Romanos 14:7-9. ¿Ya? Mas el que vive, vive para Dios, y el que muere, muere para Dios. Dios, así como Cristo murió y resucitó, Él es Dios de los vivos y de los muertos, como también de los que viven. Entonces, hermanos, la bebida espiritual, sabemos y reconocemos que fue lo que Jesús le prometió también a la mujer samaritana. Ahí en Juan capítulo 4, es un pasaje también muy conocido, pero es bueno recordar algo aquí que me parece muy bonito, hermanos, la manera en que Jesús trata a esta mujer y cómo hace o cómo crea en ella esa necesidad de saciar su sed de justicia, su sed de amor, su sed de paz en Cristo Jesús. Ahí en Juan 4:14 Jesús le está diciendo, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa agua, hermanos, usted y yo ya la tomamos por primera vez en las aguas del bautismo y la seguimos tomando. Y perdónenme que sí está hoy en esto,
porque a veces es necesario hacerlo. Cada vez que participamos de la comunión, porque estamos bebiendo de ese fruto de la vid que nos recuerda la sangre preciosa que Cristo derramó por mí, para purificarme, para hacerme su hijo, para hacerme su hermano, para hacerme santo, para hacerme un hombre de Dios. Por eso, amado hermano y hermana, recordar el pasado o aprender del pasado es aprender a vivir en un mejor presente. Que nunca nos falte la gratitud, que nunca nos falte el hambre y la sed de justicia. Si tú sientes que el asistir a la iglesia ya no es tan necesario, tan importante, o el cuando puedan, lógicamente, asistir a esta clase de estudios o de reuniones, hermano, pídale a su hermano o a su hermana que ore por usted, que le visite y que le anime. Porque, hermanos, más adelante veremos cómo el Señor, ¿sí? Dice en 1 Corintios 10:5, pero los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y allí, hermanos, es donde tenemos que entrar a mirar las razones por las cuales ellos no entraron a la tierra prometida. Moisés y Aarón también murieron en el desierto por una sola desobediencia. Hermanos, de pronto no me gustaría decirlo así, pero debo decir, ojalá que nuestra desobediencia no sea dejar de asistir a las reuniones. Ojalá que nuestra desobediencia no sea, ojo que estoy hablando en todo lo posible que podamos hacer. Cuando mis hermanos hagan sus planes de evangelismo, sus planes de oración y ayuno que van a tener mañana, si tú puedes asistir, hermano y hermana, anima a tu hermano, anima a tu hermana para que lo haga. Es lo que Dios quiere, que este pueblo se una, ¿ya? No en rebeldía, sino en humildad y en deseo de apoyar la obra del Señor, allá en Houston, aquí en Medellín, en el Carmen, a donde Dios lo tenga, amado hermano y hermana. Sé un fiel siervo del Señor, sé una fiel sierva del Señor, porque Dios quiere llevarte a esa tierra prometida que está en los cielos. Entonces, aquí quiero terminar. Les dejo para que lean de pronto ya en sus casas Números 14, del 25 al 30 lo podemos leer, porque allí se dice claramente, y eso lo compara también con el libro de Hebreos, el por qué o la razón por la cual Dios no permitió que este pueblo entrara a la tierra prometida. Porque, hermanos, hay falsas enseñanzas de que salvo una vez, salvo para siempre. Si así fuera, pues entonces viviríamos descuidados de las cosas de Dios. Y eso es lo que Pablo le está advirtiendo al pueblo o a la iglesia de Cristo en Corintio. No nos descuidemos, no seamos demasiados confiados. Por eso se escribió ahí en el 10:13, ¿sí? Si alguno se cree firme, mire que no cae. En pocas palabras, no descuidemos esta salvación tan grande que hemos recibido a través de Cristo. Entonces, hermanitos, quiero terminar allí. Si me dan la oportunidad, después seguimos en otras charlas sobre referente a este tema. Muchas gracias, mis amados hermanos y hermanas, hermano Jesús Otolongo, gracias por habernos dado este espacio. Que Dios me los bendiga grandemente. Espero que estas cositas, que aunque ya son conocidas, nos ayuden a recordar dónde estamos y para dónde vamos. Dios les bendiga y muchas gracias. Ok, muchas gracias, hermano Ramón, por esta clase que usted nos acaba de traer. Siempre son muy educativas y verdaderamente son cosas que sabemos mucho, pero no la ponemos en práctica. Y hay que ponerla en práctica y tenemos que recordarnos del pasado. Y como usted estaba diciendo, hay muchas personas, ¿no?, que yo he hablado, ¿no?, que dicen, no, nosotros somos cristianos, nosotros somos del Nuevo Testamento y no quieren saber nada del Viejo Testamento. Y están erróneamente equivocados. Porque Jesucristo, todas las cosas que dijo y todas las citas que hizo,
la hizo acerca del Viejo Testamento, y si no fuera por el Viejo Testamento, no hubiera Nuevo Testamento. Así que muchas gracias por esta clase que usted nos acaba de traer. Y alguna persona que quisiera decir algo acerca de la clase, quisiera hacer un comentario o algo así, lo pueden hacer. Solamente dar gracias a Dios y gracias, hermano Ramón, por animarnos, por consolarnos. Gracias a Dios, hermano.